el gemelo que se hizo pasar por su hermano para exponer a los culpables de su muerte. La familia de la Fuente siempre fue conocida por su riqueza, influencia y misterio. En su mansión, rodeada de lujos y secretos, vivían dos gemelos, Sebastián y Santiago. Sin embargo, a pesar de la apariencia perfecta, había una verdad oculta que solo los padres conocían. Uno de los gemelos, Sebastián, estudiaba en un país lejano, mientras que su hermano, Santiago, permanecía en la escuela local. Nadie sabía que los dos eran gemelos, y mucho menos que, al mismo tiempo, compartían el mismo rostro y el mismo destino. La tragedia comenzó con una llamada telefónica a la mansión de la Fuente. Sebastián, el gemelo que vivía en el extranjero, había muerto. La causa fue suicidio. La noticia de la muerte de Sebastián dejó a la familia paralizada. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué lo había impulsado a dar ese paso? Los padres de los gemelos, dueños de un imperio, se sentaron en su sala de estar, mirando las fotografías de su hijo muerto, con el alma rota. Nadie podía entenderlo. Sebastián había sido el hijo perfecto, el estudiante brillante, el joven lleno de promesas. Pero algo oscuro había sucedido en su vida que lo llevó a la desesperación. Los padres, incapaces de aceptar que su hijo se había ido sin una razón clara, tomaron una decisión extrema. Decidieron que Santiago, el hermano sobreviviente, regresaría a la escuela donde Sebastián había sido un enigma, pero ahora tendría que hacerse pasar por él. Necesitaban saber qué había sucedido, quién lo había llevado a la muerte. Santiago no lo dudó. Aunque el dolor por la pérdida de su hermano era inmenso, ayudó el reto de entrar en la vida de Sebastián, descubrir lo que había pasado y vengar su muerte. No era una venganza común, ni una que buscara solo castigar a los culpables. La venganza de Santiago sería fría, meticulosa y calculada. Sin que nadie sospechara, comenzaría a investigar desde adentro, haciéndose pasar por Sebastián en la escuela, interactuando con los amigos, los compañeros de clase, especialmente con una chica que parecía ser el centro de todo lo que había sucedido. Cuando Santiago llegó a la escuela, las personas que lo conocían no podían creer que Sebastián hubiera regresado de entre los muertos. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Todos lo recibieron como si nada hubiera cambiado, y él actuó como si fuera su hermano, con la misma sonrisa, la misma postura. Pero dentro de él, el dolor de haber perdido a su hermano lo consumía, y el propósito de su misión era claro: descubrir la verdad, aunque tuviera que hundirse en la oscuridad. Al principio, las interacciones fueron superficiales, pero pronto se dio cuenta de que había algo extraño en la forma en que los amigos de Sebastián lo trataban. La mayoría de ellos no parecían tan afectados por su muerte. Sin embargo, una chica en particular, Camila, había sido una figura prominente en la vida de Sebastián antes de su muerte. Santiago comenzó a observarla con más detenimiento. Durante las primeras semanas de su hermano, Santiago se acercó más a Camila, intentando reconstruir la investigación que su hermano había tenido con ella. Camila era hermosa, enigmática, y en muchos aspectos parecía ser la chica perfecta. Sin embargo, mientras Santiago la observaba, algo no cuadraba. Había señales de que Camila no era quien aparentaba ser. Cada vez que le preguntaba sobre Sebastián, sus respuestas eran evasivas, casi como si intentara ocultar algo. Santiago comenzó a reunir fragmentos de información que no encajaban. Los amigos de Sebastián hablaban de Camila con una devoción extraña, pero nadie mencionaba el lado oscuro de la relación que ella había tenido con él. Todos los caminos parecían apuntar hacia ella. Una tarde, Santiago decidió enfrentarse a Camila. La invitó a una cafetería, bajo el pretexto de hablar sobre Sebastián, pero en el fondo sabía que había algo que ella no le estaba diciendo. Cuando se sentaron frente a frente, Santiago notó que ella parecía nerviosa, como si estuviera escondiendo algo. La conversación comenzó de forma inocente, pero pronto Santiago fue directo. ¿Qué sucedió realmente con mi hermano? ¿Por qué se quitó la vida? Camila, al principio, se mostró sorprendida, pero su expresión cambió cuando vio la mirada intensa de Santiago. Fue en ese momento cuando, por primera vez, algo en su rostro delató una pequeña grieta. Algo que no podía ocultar por más tiempo. Santiago sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. Santiago no podía dejar de pensar en lo que Camila había dicho esa tarde. Sus respuestas vacilantes, la manera en que se cerró ante su interrogatorio. Todo apuntaba a que había algo mucho más profundo detrás de la muerte de Sebastián. La curiosidad comenzó a devorarle, y la necesidad de descubrir la verdad se volvió más urgente. Decidió seguir investigando sin que nadie sospechara de su verdadera identidad. Mientras más tiempo pasaba en la escuela, más claro se regresaba que las personas que parecían ser amigos de Sebastián no lo conocían realmente.
En su afán por encajar, se había sumido en una vida de superficialidad, rodeado de personas que solo veían lo que les permitía ver. Pero ahora, Santiago era un espectador con los ojos abiertos. Entre los compañeros de Sebastián, había un grupo que siempre estaba junto a él, un pequeño círculo de personas que parecían compartir una complicidad, una conexión única. Eran inseparables. Cuando Santiago comenzó a frecuentar este grupo, rápidamente se dio cuenta de algo extraño. Todos ellos parecían tener un interés desmedido por Camila. Ella era el centro de su mundo. Sin embargo, cuando les preguntaron sobre Sebastián y su relación con ella, las respuestas fueron vagas. Nadie mencionaba los detalles, solo hablaban de lo feliz que él parecía cuando estaba con ella. Había algo más, algo oscuro que no querían revelar. Santiago, al ver la negativa de los amigos a hablar, entendió que ellos no solo ignoraban la verdad, sino que también intentaban ocultarla. En una noche lluviosa, Santiago decidió que ya no podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a Camila y obtener respuestas claras. La citó en el mismo café donde la había visto por primera vez, y esta vez no se detendría hasta obtener lo que quería. Cuando Camila llegó, su mirada ya no mostraba sorpresa, sino una mezcla de nerviosismo y arrogancia. Santiago no perdió tiempo. Sé que algo ocurrió entre tú y Sebastián. Necesito saber la verdad. ¿Por qué se quitó la vida? La expresión en el rostro de Camila cambió por completo. Su actitud arrogante se desplomó, y por primera vez, Santiago pudo ver la grieta en su fachada perfecta. Ella trató de calmarse, pero sus palabras ya no parecían tan convincentes. Camila, incapaz de seguir ocultando la verdad, finalmente comenzó a hablar. Sebastián no estaba bien. No estaba preparado para lo que yo le pedí. Lo presioné demasiado. Santiago escuchó con atención mientras ella le relataba una versión distorsionada de los hechos. Camila confesó que había estado manipulando a Sebastián durante meses, jugando con sus sentimientos y su mente. Había creado una relación tóxica, llena de mentiras, que lo llevó a la desesperación. Al principio, Sebastián había sido cauteloso, pero cuando comenzó a enamorarse de ella, las cosas tomaron un giro oscuro. La presión de Camila para que él se convirtiera en alguien que no era, para cumplir con sus expectativas, fue el detonante. Sebastián, en su vulnerabilidad, sucumbió a sus manipulaciones, creyendo que ella era la única persona que lo entendía. Él estaba obsesionado contigo, Camila, dijo Santiago con una voz tensa. No podía dejar de pensar en ti, pero lo que no sabía era que tú lo habías estado controlando todo el tiempo. Camila, al darse cuenta de que no podía mentir más, finalmente confesó todo. Sebastián, quien había sido el chico brillante y exitoso, había quedado atrapado en una red de mentiras tejidas por ella. La presión constante para complacerla, para cumplir con sus exigencias, lo había llevado al borde del abismo. Y en su último acto de desesperación, Sebastián tomó la fatal decisión de acabar con su sufrimiento. Camila, al principio, mostró un atisbo de arrepentimiento, pero rápidamente lo apagó con una sonrisa fría. No fue mi culpa, dijo. Sebastián era débil. Santiago no podía creer lo que escuchaba. La chica que había sido la causa de la muerte de su hermano estaba sentada frente a él, sin remordimientos, sin vergüenza. El dolor se transformó en furia, una furia que crecía con cada palabra que Camila decía. Santiago juró que no dejaría que su hermano hubiera muerto en vano. Decidió que lo único que quedaba era hacer justicia, pero no de la forma tradicional. No se trataría de una venganza a la vista de todos, sino de una venganza que destruiría a aquellos que habían causado tanto daño, uno por uno. Empezaría con Camila. No había duda de que ella debía pagar por lo que le había hecho a Sebastián, pero también debía asegurarse de que aquellos que la habían apoyado y encubierto recibieran su castigo. Santiago pasó noches enteras planeando su venganza. No se trataría solo de hacerle daño a Camila. Debía destruir la imagen perfecta que ella había construido, destruir su vida de la manera más sutil posible. La rabia por lo que le había hecho a Sebastián no lo dejaba en paz, y al mismo tiempo, sentía una responsabilidad de hacerle justicia a su hermano. Sabía que el camino sería largo y que cada paso debía ser meticulosamente calculado. No quería que Camila sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde. Durante días, se infiltró más en el círculo de amigos de Sebastián, ganándose la confianza de aquellos que conocían al verdadero Sebastián. Usaría cada detalle en su contra, cada pequeño resquicio de información que pudiera conseguir para ir teje una red de manipulación que los dejara atrapados. Al acercarse a los amigos de Sebastián, Santiago se dio cuenta de que muchos de ellos eran conscientes de lo que había sucedido, pero no habían hecho nada por detenerlo. Algunos de ellos, aunque nunca lo admitieron abiertamente, habían sido cómplices al no intervenir cuando Sebastián estaba sufriendo.
Santiago entendió que debíamos usarlos a su favor, sin que ellos lo supieran. Habló con ellos, compartió anécdotas de su hermano y logró que confiaran en él. Los vio hablar de la relación que Sebastián tenía con Camila, de cómo todos pensaban que era la chica ideal. Poco a poco, les hizo abrir los ojos a la verdad que nadie quería ver. Se aseguró de que, antes de que todo esto terminara, cada uno de ellos entendiera que su silencio había sido tan culpable como la manipulación de Camila. El día llegó. Santiago había obtenido toda la información que necesitaba y era hora de enfrentarse a Camila de nuevo. Esta vez, sin embargo, ya no era el chico perdido que la había buscado por pura curiosidad. Ahora estaba preparado y su fachada de compasión se había desvanecido. «Camila», dijo en voz baja, mientras la veía entrar al café donde siempre se reunían. «Te he estado observando. Y ya no puedo seguir callando lo que sé». Camila levantó la mirada, sorprendida por la intensidad en su tono. «¿Qué sabes?», preguntó, aunque algo en su mirada delataba que ya intuía lo que él había descubierto. Santiago no se anduvo con rodeos. «Sé lo que le hiciste a Sebastián. Y sé que tu amor no era amor. Lo arruinaste. Lo manipulaste hasta que no pudo más y decidió irse». Camila intentó defenderse, pero la verdad ya estaba sobre la mesa. «Sebastián era débil», dijo ella con una frialdad escalofriante. «No tenía lo necesario para estar conmigo. Yo solo lo estaba ayudando a ser mejor». Santiago sintió como la furia lo invadía. «Mentira», gritó. «Él te amaba, y tú jugaste con él como si fuera un juguete. Lo hiciste sentir que no era suficiente para ti. Y, ¿sabes qué? Llegó el punto en que ya no pudo más. Pero tú, Camila, pensaste que podía salirse con la tuya, que podrías seguir jugando con las personas». Su voz se hizo más baja, pero las palabras seguían con la misma intensidad. «Te creíste que podías controlar todo, pero no sabías que yo, su hermano, iba a hacer justicia». En ese instante, Santiago vio algo en los ojos de Camila. No era miedo, ni arrepentimiento, era algo más. Había un tinte de desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo, tratando de dar un último giro. Pero Santiago no lo permitió. «No soy el que ha hecho algo mal aquí. Tú fuiste la que destruiste la vida de Sebastián, la que lo empujó a la muerte». Pero algo más había cambiado en Camila. La fachada se había roto, y por un momento, Santiago vio a una chica rota y aterrada, que ya no podía esconder la verdad. Aunque intentó defenderse, todo en ella gritaba que ya no podía escapar de lo que había hecho. Sin embargo, Santiago no quería que la verdad fuera suficiente para ella. No bastaba con que ella lo admitiera, había que hacerla pagar por lo que hizo. El plan de Santiago estaba en marcha. Sin prisa pero sin pausa, comenzó a destapar poco a poco las piezas del rompecabezas que había armado. A través de las redes sociales, dejaron pistas que comprometían no solo a Camila, sino también a sus amigos, aquellos que habían sido testigos de la relación destructiva y no habían intervenido. Santiago comenzó a infiltrarse en pequeños detalles que cambiaron la percepción pública sobre Camila. Comentarios, imágenes, hechos que antes parecían inocentes ahora revelaban una historia oscura y retorcida. Y cuando todo estuvo listo, Santiago hizo la jugada maestra. Hizo que todos los involucrados quedaran atrapados en su propia mentira. Camila, al verse arrastrada a la cárcel, no pudo más que llorar de frustración. La chica que había manipulado a un joven hasta llevarlo al suicidio pagaría ahora el precio por su crueldad. Santiago observaba desde las sombras, mientras Camila enfrentaba su peor pesadilla. La policía llegó a su casa, y pronto, su mundo comenzó a desmoronarse. Cada una de sus acciones, cada mentira que había dicho, todo lo que había hecho para arruinar la vida de Sebastián, ahora se volvía contra ella. El hermano de Sebastián había planeado cada detalle con una precisión escalofriante. Camila fue arrestada bajo cargos de incitar al suicidio, y sus amigos, que alguna vez la apoyaron ciegamente, no tuvieron más opción que enfrentarse a la verdad. Los cómplices de Camila también fueron identificados. Algunos fueron enviados a centros de menores, otros se enfrentaron a acusaciones de complicidad. La justicia, aunque tardía, finalmente llegaba. La humillación pública fue una de las mayores condenas para Camila, quien ya no podía soportar la presión. El juicio fue largo y desgarrador para todos los involucrados. Santiago, quien se había infiltrado tan profundamente en la vida de su hermano, ahora estaba frente a la corte, enfrentando a aquellos que habían sido cómplices de la tortura emocional de Sebastián. A cada testigo que pasaba, Santiago sintió cómo su dolor se transformaba en furia controlada. Cada palabra de la defensa de Camila era una bofetada a la memoria de su hermano, pero Santiago nunca perdió la compostura. La evidencia estaba en su contra, y no había forma de escapar de la verdad. Camila, en su desesperación,
Intentó cambiar su testimonio, alegando que todo había sido un malentendido, pero las pruebas de manipulación emocional, los mensajes de texto y los testimonios de amigos que ahora la veían por lo que realmente era, no dejaban lugar a dudas. La condena se hizo inevitable. Antes de que todo terminara, Santiago decidió dejar claro quién era el verdadero culpable de todo lo ocurrido. A través de un emotivo testimonio, reveló al tribunal cómo Sebastián había sufrido en silencio, cómo había intentado pedir ayuda a sus amigos, cómo había sido arrastrado al borde de la desesperación por el amor no correspondido de Camila. Santiago leyó las cartas que su hermano había dejado antes de su muerte, cartas que describían el dolor que sentía, el vacío que había experimentado al ver cómo la chica que amaba le rompía el corazón una y otra vez. Sebastián había querido escapar del sufrimiento, y aunque había dado su vida para poner fin a ese tormento, su hermano sabía que la verdad debía salir a la luz para que su sacrificio no fuera en vano. Con la condena de Camila, la justicia fue servida, pero el daño ya estaba hecho. Camila fue sentenciada a prisión, donde enfrentó el desprecio de todos aquellos que antes la consideraban intocable. Sus amigos, los que ayudaron a descubrir la verdad, se enfrentaron a sus propias penas, algunos en juicios separados, otros directamente en centros de rehabilitación. Santiago observó todo desde lejos, sin buscar venganza personal. Había cumplido con su propósito. Había hecho que los responsables de la muerte de Sebastián pagaran, de alguna manera, por el daño que le causaron. Sin embargo, el peso del sacrificio de su hermano nunca lo abandonó. Aunque la justicia se había hecho, el vacío que dejó Sebastián seguía siendo una carga demasiado pesada para llevar. Al final, Santiago dejó atrás el papel del vengador. Regresó a su vida, sabiendo que nada traería de vuelta a su hermano. Pero algo cambió en él. La experiencia lo transformó, y comenzó a compartir su historia con otros. En memoria de Sebastián, fundó una organización para apoyar a aquellos que sufrían en silencio, para ayudar a prevenir suicidios entre jóvenes y brindarles el apoyo emocional que ellos tanto necesitaban. Santiago sabía que su hermano nunca habría querido que su vida terminara de esa manera, y aunque su dolor no desapareció, encontró en ayudar a otros una forma de honrar su memoria. La venganza, aunque cumplida, no era el final. Sebastián había querido ser libre de su sufrimiento, y en su nombre ahora había una luz de esperanza para aquellos que aún luchaban. Los días pasaron, y aunque la justicia había sido servida, Santiago se dio cuenta de que la paz que tanto anhelaba nunca llegaría por completo. Cada vez que pensaba en su hermano, un dolor profundo le invadía, pero también sentía una satisfacción extraña al saber que, al final, todo lo que él había hecho fue por amor. Por su hermano, por la memoria de Sebastián, por la justicia que nunca se le dio. En su corazón, Santiago comprendió que, aunque la venganza le había dado algo de alivio, lo que realmente necesitaba era encontrar la forma de seguir adelante, de vivir una vida que su hermano habría querido para él. Y mientras continuaba con su misión de salvar vidas y ayudar a los que más lo necesitaban, Santiago nunca dejó de recordar a Sebastián, su gemelo, su hermano, quien nunca volvería, pero cuya presencia seguiría guiando sus pasos para siempre.